Mujer sufre un terrible accidente, queda en silla de ruedas y su regreso es sorprendente. Bienvenidos. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. María nació en un pequeño pueblo costero, rodeada de brisas marinas y tardes soleadas que estimularon su espíritu aventurero. Desde la primera vez que corrió por la playa, quedó fascinada por la sensación de libertad que el deporte le brindaba. Sus padres solían contar que a los 3 años ya corría por el jardín con una energía imparable y una sonrisa siempre presente. Al crecer, encontró en el atletismo una manera de canalizar todas sus inquietudes y su deseo constante de superarse. Su entrenador de la escuela, impresionado por su capacidad de resistencia, la invitó a unirse al equipo local de atletismo competitivo. Al poco tiempo, ella ya dominaba las pistas y se había convertido en una promesa juvenil que llamaba la atención de clubes y entrenadores a nivel regional. Cada día, se levantaba antes del amanecer para entrenar, dando ejemplo de su disciplina y determinación a todos los que la rodeaban. El sueño de María era participar en competencias internacionales y representar a su país en los principales torneos de atletismo. Su familia la apoyaba incondicionalmente, acompañándola a cada competencia y celebrando cada una de sus medallas. Con tan solo 16 años, ya había acumulado un número impresionante de trofeos y reconocimientos, sembrando esperanza en un futuro brillante. Jamás se conformaba con los logros obtenidos, sino que siempre buscaba llegar más lejos y romper sus propias marcas. Su espíritu incansable y su motivación inquebrantable le ayudaban a sobrellevar incluso los entrenamientos más duros. Los entrenadores elogiaban su técnica impecable, alababan su constancia y, sobre todo, admiraban su humildad. Para ella, lo más importante era disfrutar la carrera y sentir la vida fluir a través de cada paso. Sus compañeros de equipo la veían como un ejemplo a seguir, pues combinaba talento natural con una ética de trabajo impresionante. Sin embargo, María nunca pensó que su trayectoria ascendente podría verse truncada de la noche a la mañana. Su juventud y su energía la hacían creer que todo era posible, que la vida le deparaba únicamente victorias y crecimiento. No imaginaba que un día, una carretera oscura y un conductor distraído cambiarían su destino para siempre. En medio de la alegría de haber ganado una importante competencia regional, decidió salir a celebrar con algunos amigos. El vehículo en el que viajaban sufrió un accidente cuando un auto invadió su carril a gran velocidad. María perdió la conciencia en el acto, sin comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. Al recobrar el sentido en el hospital, sintió un dolor punzante y una angustia que la invadía por completo. Los médicos rodearon su cama con rostros serios y palabras cautelosas, anticipando un diagnóstico desgarrador. Le explicaron que había sufrido graves lesiones en la columna vertebral y que, probablemente, no podría volver a caminar. Su mundo, que giraba en torno al atletismo y las carreras, se detuvo en seco en cuestión de segundos. El llanto silencioso de su madre y la expresión perpleja de su padre confirmaron la gravedad de la situación. María, intentando permanecer serena, se aferró a la esperanza de que existiera alguna posibilidad de sanar. Las primeras semanas fueron una mezcla de dolor, confusión y temor al futuro desconocido. Perdió la noción del tiempo durante los interminables días en el hospital, sometiéndose a exámenes y evaluaciones médicas constantes. Su cuerpo había pasado de ser una máquina de alto rendimiento a un conjunto frágil de huesos y músculos inmóviles. Muchos doctores insistieron en que no debía albergar expectativas de una recuperación total, advirtiendo que la rehabilitación sería larga y extremadamente difícil. Pero en su interior, se encendía una chispa de coraje que le impedía aceptar un destino lleno de limitaciones. Ella recordaba cómo, desde niña, había superado cada obstáculo y cada reto que la vida le imponía. Con la misma valentía con la que enfrentaba una carrera, decidió enfrentarse a su propia realidad física. A pesar de las recomendaciones de aceptar su nueva condición, María resolvió intentarlo todo para ponerse de pie algún día. Su entrenador del equipo de atletismo y su familia se unieron para brindarle un apoyo incondicional que alimentaba su espíritu de lucha. Cada noche, antes de dormir, soñaba con correr sobre pistas infinitas,
recordando la sensación del viento rozando su rostro. Ese anhelo la impulsaba a levantarse cada mañana con un firme propósito de perseverar. Cuando empezó la terapia, descubrió que su cuerpo necesitaba volver a aprender movimientos básicos, como si fuera una niña pequeña que daba sus primeros pasos. El llanto y el dolor se convirtieron en algo habitual, pero jamás dejó de creer en la posibilidad de volver a caminar. Su familia convirtió la habitación del hospital en un lugar de inspiración, colgando medallas y fotografías de sus victorias pasadas. Esos recuerdos le daban la fuerza necesaria para seguir con cada sesión, aunque el avance fuera prácticamente imperceptible al principio. Poco a poco, la luz de la perseverancia comenzó a brillar con más intensidad en su vida. Cada pequeña mejoría, por mínima que fuera, la llenaba de motivación y confianza en el proceso. Sentir un leve cosquilleo en los dedos de los pies o poder mover ligeramente las rodillas se convirtió en un triunfo para ella. Su determinación se reforzaba cada vez que un doctor dudaba de su potencial de recuperación, sintiendo el desafío como un combustible interno. Después de todo, ese espíritu de atleta seguía vivo en su corazón y estaba dispuesta a invertir cada gota de energía en su recuperación. La historia de María no se definió únicamente por el accidente y su diagnóstico, sino también por la fortaleza mental que la impulsó a buscar soluciones más allá de lo que los médicos consideraban posible. Durante los primeros meses después de dejar el hospital, ella se sumió en una profunda reflexión que la llevó a cuestionarse lo que realmente significaba ser una atleta y hasta dónde llegaban sus límites. Todavía recordaba cómo, en su adolescencia, soñaba con cruzar la meta en los estadios más grandes del mundo y cómo, pese a su aparente desgracia actual, ese anhelo seguía latente en su interior. No se trataba simplemente de volver a caminar. Para María, la verdadera meta era superar las expectativas que todos tenían sobre ella y demostrar que, con perseverancia y determinación, cualquier obstáculo podía ser superado. Empezó a investigar terapias alternativas y centros de rehabilitación especializados en lesiones de columna, sabiendo que su caso requería un enfoque personalizado e innovador. Con ayuda de su entrenador, localizó un instituto de fisioterapia que contaba con una trayectoria reconocida en la recuperación de deportistas lesionados, aunque normalmente no trabajaban con casos de parálisis tan complejos. Aún así, decidieron darle una oportunidad luego de conocer su trayectoria deportiva y, sobre todo, su empeño inquebrantable. El primer día que María entró a aquel lugar, lo hizo en silla de ruedas, sintiendo como las miradas de otras personas reflejaban conmiseración o curiosidad. En lugar de dejarse llevar por la vergüenza o la autocompasión, decidió mostrar una actitud firme y optimista, convencida de que la mentalidad positiva es un factor crucial en cualquier proceso de sanación. El equipo de fisioterapeutas, entrenadores y médicos le diseñó un programa de rehabilitación intensivo que constaba de ejercicios para fortalecer la parte superior del cuerpo, reactivar conexiones neuronales y mantener la movilidad de sus extremidades inferiores. En un principio, se sentía abrumada por la complejidad y la exigencia de cada ejercicio, pues antes estaba acostumbrada a entrenar para aumentar su rendimiento atlético, no para volver a aprender a moverse. La confrontación con sus nuevas limitaciones resultaba impactante. Simples actividades cotidianas, como pasar de la cama a la silla, requerían un esfuerzo descomunal y le recordaban constantemente que su vida nunca volvería a ser exactamente igual. Aún así, cada vez que María sentía que sus fuerzas flaqueaban, recordaba sus años de gloria deportiva y cómo la disciplina la ayudó a vencer la fatiga o el dolor muscular tras horas de entrenamiento. Se aferraba a la idea de que ese mismo Temple era el que ahora la sacaría adelante en la lucha contra su parálisis parcial. Poco a poco, aprendió a valorar cada milímetro de movimiento en sus piernas, cada mínima reacción muscular que indicara progreso. Se cuenta que, durante sus primeros días en el instituto, derramaba lágrimas de alegría al conseguir un leve temblor en el tobillo o un pequeño desplazamiento del pie, resultados que antes hubieran pasado desapercibidos para alguien tan acostumbrada a la intensidad del atletismo de élite. Entre los profesionales que la atendían, destacó un experimentado fisioterapeuta llamado Esteban, quien creía firmemente en el poder regenerativo del cuerpo humano y en la fortaleza del espíritu. Esteban le explicaba que, para las personas con lesiones severas, un avance aparente de escasos milímetros puede significar una diferencia enorme a largo plazo.
Su metodología combinaba terapias convencionales con técnicas de relajación, visualización y respiración profunda, argumentando que la mente posee una influencia determinante en la recuperación física. María abrazó esta filosofía con determinación, practicando ejercicios de visualización diaria en los que se imaginaba corriendo de nuevo por la pista, sintiendo el viento en el rostro y la adrenalina que tanto la caracterizaba. El camino, sin embargo, estaba plagado de momentos de duda y dolor, especialmente cuando las semanas pasaban sin grandes avances visibles. Algunos días, la realidad la golpeaba con fuerza, haciéndole sentir que tal vez estaba luchando contra un imposible, y otras noches se despertaba sobresaltada, soñando con el accidente o reviviendo el instante en que todo cambió. Aún así, su voluntad era mayor que cualquier sombra de pesimismo. Para sobrellevar esos instantes oscuros, se aferraba a la gratitud. Agradecía estar viva, contar con el apoyo de su familia y la dedicación de tantos profesionales que creían en su potencial. En este periodo, María comprendió la verdadera dimensión del sacrificio y el coraje. El sacrificio implicaba rechazar la comodidad, someterse diariamente a dolores físicos, a caídas y a la humillación de no poder controlar su propio cuerpo con la facilidad de antes. El coraje se revelaba en cada nueva intención de movimiento, en cada repetición de los ejercicios más simples, en la terquedad de no darse por vencida y en la humildad de aceptar que necesitaba ayuda. Su familia, en un acto de amor inquebrantable, se turnaba para acompañarla al centro de rehabilitación, esperando pacientemente y ofreciéndole la contención emocional que tanto necesitaba. Cada jornada de rehabilitación finalizaba con una mezcla de sensaciones: agotamiento físico, dolores en músculos que apenas reaccionaban y una chispa de esperanza que la mantenía caminando mentalmente hacia su objetivo. Algunas noches, se quedaba despierta contemplando sus piernas inmóviles, pero no las veía como un límite permanente, sino como un territorio desconocido que debía reconquistar. Con la determinación de una deportista de élite, decidió que, si alguna posibilidad existía de volver a caminar, se esforzaría por encontrarla y concretarla. Para motivarse, renovó el sueño que tenía de pequeña: correr ante un público que la viera no como una víctima, sino como un ejemplo de superación. El segundo punto de su viaje, por tanto, consistió en entender la importancia de la rehabilitación no solo como un proceso físico, sino como una reconstrucción total de su confianza y de su identidad. Descubrió que sus objetivos ya no eran medallas de oro o récords, sino recuperar la capacidad de dar un paso, de ponerse de pie sin ayuda o de mantenerse erguida, aunque fuera unos segundos. Esta visión de la vida, centrada en los pequeños logros cotidianos, la fortaleció emocionalmente y la impulsó a seguir luchando. Paradojas del destino. Ahora cada instante valía mucho más que cualquier trofeo exhibido en su vitrina. La historia de María comenzó a resonar entre quienes la conocían. Muchos venían a visitarla, a animarla o simplemente a comprobar si era verdad que la gran atleta seguía aferrada a su pasión. Y efectivamente, nunca la vieron soltar esa chispa competitiva que tantos éxitos le había otorgado en el pasado. En su mirada persistía una luz especial, un fuego interno que alimentaba cada ejercicio de terapia y cada intento de movimiento. La constancia, el amor y el acompañamiento fueron combinándose para encender un proceso de recuperación que, aunque lento, prometía resultados esperanzadores. La joven deportista también aprendió la importancia de la paciencia, un valor que antes no había necesitado cultivar en exceso, pues la mayoría de sus metas atléticas las consiguió en plazos relativamente cortos. Ahora, en cambio, debía aceptar que se enfrentaba a un desafío de largo aliento, donde la constancia pesaba más que la inmediatez. Cada paso, cada minúsculo avance requería semanas o incluso meses de esfuerzo acumulado. Pero lejos de frustrarse, se aferraba a la certeza de que solo con un trabajo persistente lograría reactivar sus músculos y su coordinación. Su entrenador habitual en el equipo de atletismo mantenía contacto constante con ella, enviándole mensajes de aliento y visitándola para ajustar algunas rutinas de brazo y tronco superior, con el objetivo de que se mantuviera en la mejor forma posible. Aunque ya no podían entrenar velocidad y resistencia en la pista, trabajaban la fuerza del torso y la respiración, adaptando los ejercicios a las posibilidades actuales de María. Esto, además de mantener su espíritu deportivo,
Le permitía sentir que seguía vinculada al mundo del atletismo, que no había sido desterrada de él. En las sesiones más difíciles, recordaba la firmeza con la que alguna vez afrontó la línea de salida en campeonatos nacionales, esa misma firmeza que ahora la impulsaba a dar todo de sí en la terapia. Con frecuencia, su fisioterapeuta la alentaba a visualizar las carreras pasadas, el sonido de la multitud, el olor de la pista, la adrenalina de cada zancada. Esto no solo servía como motivación emocional, sino que también era parte de un proceso cognitivo para estimular al cerebro a retomar conexiones neurales antes dormidas. María descubrió que la mente es un músculo poderoso, capaz de mandar señales de recuperación a un cuerpo que parecía frágil. Los días, las semanas y los meses transcurrían, y aunque las mejoras no eran espectaculares, sí existía un progreso constante. Poder doblar una rodilla medio centímetro más, sostener la pierna un par de segundos sin asistencia o levantar ligeramente el talón de la cama se convertían en hitos celebrados con alegría y lágrimas de emoción. Cada éxito parcial se sentía como una victoria, quizá mayor que cualquier medalla ganada en el pasado. Había descubierto una dimensión del triunfo que no se medía en cronómetros, sino en su propia determinación por seguir avanzando. Este segundo punto de la historia de María nos muestra cómo una atleta, forjada en la competición, se enfrentó a su reto más grande en un escenario distinto al que estaba acostumbrada. Encontró en la rehabilitación un camino arduo, que demandaba todo su coraje y resiliencia, y que a la vez le ofrecía la posibilidad de reinventarse como ser humano. Pese a lo extenuante que era cada jornada, ella decidió aferrarse a cada signo de mejoría como si fuera un rayo de sol iluminando su oscura incertidumbre. El accidente y la consiguiente parálisis parcial no serían los capítulos finales de su vida, sino el inicio de una nueva etapa donde se demostraría que la pasión y la fuerza interior pueden mover montañas. Poco a poco, las dudas se fueron convirtiendo en convicción y la frustración en motivación. La sonrisa de María comenzó a reaparecer con más frecuencia, reflejando su determinación de no rendirse. Cada vez que miraba fotos de ella compitiendo, en lugar de sentir tristeza, experimentaba un renovado impulso para seguir entrenando su cuerpo en rehabilitación. Así, se gestaba el renacimiento de la atleta. Con cada movimiento que recuperaba, sentía que la meta de volver a caminar dejaba de ser un sueño lejano y se transformaba en un objetivo cada vez más cercano. Conforme avanzaba el tratamiento en el Instituto de Rehabilitación, María se fue dando cuenta de que el componente psicológico sería tan importante como el físico en su largo proceso de recuperación. Cada día experimentaba múltiples emociones, que iban desde la euforia por pequeños avances hasta la desesperanza cuando no lograba los resultados esperados. Aprendió a reconocer sus estados anímicos para no quedar atrapada en un ciclo de negatividad, pues entendió que mantener una mente serena y enfocada era clave para aprovechar al máximo cada sesión de terapia. Así, comenzó a trabajar con un psicólogo deportivo, quien la guiaba en técnicas de control mental, manejo de la ansiedad y refuerzo de la autoconfianza. Al iniciar estas sesiones, María descubrió que gran parte de sus miedos provenían de la idea de perder su identidad de atleta prometedora. Sentía que su valor ante el mundo se había construido con base en sus logros deportivos, y temía que, sin la posibilidad de competir, su vida quedase sin sentido. El psicólogo le propuso que trabajara en la reconstrucción de su autoestima, recordándole que su esencia no se reducía a las victorias o a su velocidad en la pista. Para ello, realizaban ejercicios de introspección, leían sobre la historia de atletas y personas que habían superado adversidades extremas, y analizaban cómo cada experiencia de vida aporta herramientas valiosas. En estas conversaciones, emergió una nueva perspectiva para María: dejar de verse como una deportista con discapacidad y empezar a considerarse una persona con un desafío temporal, cuyo cuerpo necesitaba un proceso de restauración. Aunque los médicos hubieran dicho que probablemente no volvería a caminar, ella se negaba a aceptar esa versión definitiva de los hechos. Por primera vez, se permitió cuestionar abiertamente el diagnóstico, confiando en que su tenacidad, sumada a la ciencia y a los avances de la terapia, podría lograr lo que muchos consideraban imposible. Con la ayuda del psicólogo, reformuló sus objetivos. Si antes apuntaba a batir récords en carreras,
Ahora su meta principal era demostrar que la capacidad del ser humano va mucho más allá de un simple diagnóstico clínico. Se valió de técnicas de visualización, donde cerraba los ojos y se imaginaba corriendo en un estadio lleno, con el público aplaudiendo su hazaña. Sentía el latido de su corazón, el sudor en su frente y la potencia de sus piernas impulsándola hacia la meta. Al terminar el ejercicio, abría los ojos y se encontraba en la silla de ruedas, pero en lugar de sentirse frustrada, sonreía con determinación. Ella lo consideraba un entrenamiento mental, una forma de preparar su cuerpo y su espíritu para ese momento en el futuro en el que, paso a paso, volvería a levantarse. La terapia psicológica también le permitió expresar sus temores más profundos, como el miedo a convertirse en una carga para su familia o la angustia de perder las oportunidades que la vida le ofrecía como deportista. El psicólogo la animó a reconocer que estos temores eran naturales, pero también a contrarrestarlos con acciones concretas y pensamientos positivos. Cada vez que se sentía un estorbo para los demás, recordaba el enorme amor que su familia le profesaba, el apoyo incondicional de su entrenador y la cantidad de personas que se inspiraban con su historia. Este cambio de perspectiva la ayudó a convertir la culpa y el miedo en gratitud y motivación. La convivencia con otros pacientes del centro de rehabilitación también resultó valiosa para su crecimiento emocional. Allí conoció a personas con diferentes tipos de lesiones, algunas permanentes, otras temporales, y se dio cuenta de que cada historia era un universo lleno de valentía y lucha. Compartir vivencias con quienes entendían su situación de primera mano le permitió relativizar sus propios problemas y encontrar en la unión de grupo una fuente adicional de fortaleza. Además, se generó un ambiente de camaradería en el que las pequeñas victorias de uno se celebraban como victorias colectivas, y las recaídas de algún compañero eran afrontadas con apoyo y empatía mutuos. Al mismo tiempo, María empezó a reflexionar sobre lo que significaba la verdadera independencia, un valor que ella siempre había asociado con su capacidad de correr libremente y hacer las cosas por sí misma. Ahora, comprendió que la independencia no consiste únicamente en la movilidad física, sino también en la voluntad de tomar decisiones, de enfrentarse a los desafíos y de no rendirse ante las dificultades. Aceptar ayuda no la hacía menos independiente. En cambio, mostraba su humildad y la disposición de trabajar en equipo hacia un fin común. Su recuperación. En el Instituto de Rehabilitación, los días estaban repletos de rutinas específicas, tanto físicas como mentales. A la jornada de fisioterapia se sumaba la práctica de relajación, la meditación guiada y las lecturas motivacionales. Uno de los textos que más la impactó fue la historia de un corredor que perdió una pierna y aún así consiguió participar en maratones internacionales con una prótesis especial. Este relato, que al principio le pareció distante, terminó por reforzar su convicción de que el cuerpo puede adaptarse a casi cualquier circunstancia si la mente permanece firme. Fue en ese periodo cuando María comenzó a ver pequeños avances que anunciaban un cambio importante. Aunque todavía no podía mover las piernas con libertad, empezaba a sentir mejor sus músculos, a contraerlos levemente y a distinguir texturas al tacto en partes de su cuerpo que antes se hallaban dormidas. Las sesiones de electroestimulación le recordaban la forma en que sus piernas se tensionaban durante un sprint, trayéndole a la memoria la fuerza que algún día volvería a poseer. Poco a poco, los profesionales del centro se mostraban más sorprendidos por su progreso, pues no era habitual presenciar una evolución tan notoria en casos de parálisis parcial tan severa. Estos logros, aunque pequeños en comparación con su antiguo rendimiento atlético, se convertían en hitos importantes para su moral. Cada centímetro de avance, cada segundo que podía sostener una postura determinada, cada músculo que respondía al estímulo era una luz que iluminaba el camino hacia su anhelada meta. Aquellas noches de desvelo en las que se preguntaba si valía la pena seguir luchando empezaron a menguar, dejándole espacio a un mayor optimismo. Su familia también notaba esta transformación y colaboraba en cada detalle, animándola a tomar riesgos controlados, a probar movimientos nuevos y a celebrar cada triunfo, por mínimo que fuese. El equipo médico encargándose del caso de María comenzó a redactar informes en los que describían su evolución como inusual o fuera de lo común, destacando el papel determinante de su actitud positiva y su constancia en las terapias. Uno de los doctores llegó a comentar que en muchos casos de parálisis,
La barrera más grande es la desesperanza y la resignación, dos sentimientos que María se negó rotundamente a abrazar. Esta creciente admiración por su proceso no solo la halagaba, sino que además la impulsaba a no bajar la guardia y a continuar con el arduo trabajo diario. Fruto de este avance combinado entre fisioterapia y fortaleza mental, María empezó a asistir a sesiones de entrenamiento adaptado fuera del instituto, en un pequeño gimnasio que le abría las puertas tras el horario de rehabilitación. Allí, con ayuda de máquinas especiales y barras de soporte, realizaba ejercicios para ganar estabilidad en la parte superior del cuerpo y fortalecer el core, esperando que esa base fuerte soportara las piernas cuando llegase el momento de pararse. Pese a terminar los entrenamientos agotada, confesaba sentir la satisfacción que la invadía en sus épocas de atleta de competición, al notar que cada gota de sudor era un paso hacia su objetivo final. En paralelo, siguió incrementando su red de apoyo y motivación. Por recomendación de su psicólogo, se unió a un grupo en línea de personas que habían sufrido accidentes similares y que compartían sus logros y sus recaídas. Allí, encontró un espacio donde brindar y recibir consejos, además de la amistad de quienes la entendían sin juzgarla. Fue especialmente alentador conocer casos de individuos que habían pasado de la silla de ruedas a caminar con apoyo de bastones y, más adelante, a completar carreras de larga distancia, todo ello contra los pronósticos de los especialistas. Esta tercera fase de la historia de María se caracterizó por la consolidación de su fortaleza interior y la reconfiguración de su identidad. Dejó de verse como una víctima para asumirse como una luchadora, una persona dispuesta a escribir un nuevo capítulo en su vida a pesar de las complicaciones surgidas tras el accidente. Encontró en la psicología deportiva un aliado fundamental que le permitió canalizar sus emociones y aprender a convivir con sus limitaciones de manera constructiva. La esperanza dejó de ser un mero deseo y se transformó en su principal combustible diario, la energía que impulsaba cada repetición de ejercicios, cada respiración profunda y cada afirmación positiva que hacía frente al espejo. Su evolución, además, comenzó a plantear a los médicos preguntas sobre los límites de la ciencia y el papel determinante de la voluntad humana. ¿Cuántas veces habían desahuciado a pacientes que podrían haber sorprendido con su constancia? ¿Cuántos pronósticos se dan por hechos sin considerar la fuerza interior de cada individuo? María, con su ejemplo, estaba sembrando la inquietud en el equipo de rehabilitación, mostrando que el cuerpo humano puede responder de maneras insospechadas cuando se conjugan la dedicación, la disciplina y la fe en uno mismo. Así, sin darse cuenta, se convirtió en un motor de inspiración no solo para otros pacientes, sino también para los propios profesionales de la salud. Esta etapa marcó, pues, el momento en que María asumió por completo el control de su destino. Aunque sus piernas no respondían al 100%, su corazón y su mente estaban enfocados en una sola dirección: volver a caminar y algún día, quizá, volver a correr. El afán de superación se convirtió en su sello personal, un rasgo imborrable de su carácter que el accidente no había logrado destruir. Ante cada mirada escéptica, ella respondía con una sonrisa confiada, consciente de que su trabajo y su convicción harían el resto. A medida que pasaba el tiempo, la noticia de los progresos de María se difundió entre la comunidad deportiva y los amigos que había hecho en competencias anteriores. Sus redes sociales, que solían estar repletas de fotos de medallas y momentos de gloria, se transformaron en una vitrina de su proceso de rehabilitación. Publicaba pequeños logros como pararse con ayuda de barras, mover un pie con la mínima asistencia o la alegría que sentía al ver sus músculos respondiendo un poco más cada semana. Sin embargo, más allá de las reacciones y comentarios positivos, María buscaba convertir estos espacios virtuales en un medio para inspirar a otros que enfrentaban desafíos similares o que, simplemente, necesitaban un ejemplo de perseverancia. Muchos de sus antiguos compañeros de pista y entrenadores se sorprendieron al ver la determinación que seguía caracterizándola. Una de sus excompañeras de equipo, que ahora era entrenadora de atletismo en una escuela secundaria, la invitó a dar una charla motivacional a sus alumnos. Al principio, María dudó, pues le angustiaba presentarse ante un grupo de jóvenes deportistas en silla de ruedas. Finalmente, aceptó el reto,
convencida de que su historia podría ayudar a otros a valorar la importancia de la salud, la prevención de accidentes y la fuerza de la voluntad. Aquella charla se convirtió en un evento muy emotivo. La entrenadora presentó a María como una campeona que enfrentó el mayor obstáculo de su vida y que, con coraje, se niega a rendirse. El auditorio la recibió con una ovación que la conmovió hasta las lágrimas. Ante un micrófono, y con su silla de ruedas como testigo, relató cómo sus sueños de joven atleta parecían haberse hecho añicos y cómo, lejos de ceder ante la adversidad, había encontrado un nuevo motivo para pelear, su propia recuperación. Habló de la importancia de valorar cada día en el que se despierta uno sano, de la relevancia de la disciplina y la constancia, y de cómo la pasión verdadera no desaparece, ni siquiera ante una parálisis casi total. La respuesta de los estudiantes fue tan conmovedora como alentadora. Muchos le hicieron preguntas sobre cómo superaba el dolor, qué la motivaba a seguir o cómo manejaba las dudas sobre el futuro. María contestó con sinceridad, reconociendo que no todos los días sentía la misma fuerza, y que la frustración a veces la embargaba. Sin embargo, también les aseguró que la perseverancia es un hábito que se construye, y que, una vez integrado en la vida, se convierte en el mejor aliado contra la desesperanza. Tras concluir su charla, varios jóvenes se acercaron para expresarle su admiración y para confesarle que, después de escucharla, se sentían más capaces de encarar sus propios retos, tanto deportivos como personales. El éxito de este encuentro la motivó a buscar más oportunidades de compartir su experiencia. Contactó a fundaciones que trabajan con personas con discapacidad y asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito, ofreciéndose como voluntaria para charlas de motivación y talleres de resiliencia. Descubrió que, al exponer su caso, no solo ayudaba a otros, sino que también reforzaba su propia determinación. Cada vez que relataba su historia, recordaba las razones por las que luchaba a diario, renovando la esperanza en su recuperación. Además, este nuevo rol la hacía sentirse útil y activa, un aspecto fundamental en su proceso de reconstrucción psicológica. Paralelamente, la rutina de terapias no se detuvo. Con el apoyo de los fisioterapeutas, María probó nuevos instrumentos de entrenamiento, como sistemas de suspensión que reducían el peso de su cuerpo para ejercitar el movimiento de las piernas. De pie, sostenida por arneses y barras laterales, intentaba dar pasos lentos, concentrándose en cada músculo que debía activarse. El sudor brotaba a raudales, y la fatiga le recordaba que estaba usando energías que su cuerpo no empleaba desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, cada paso, por más torpe que fuera, la acercaba a la meta que llevaba tanto tiempo anhelando. Ese retorno progresivo a la verticalidad también implicaba dolores constantes en la espalda, calambres y una sensación de inestabilidad que la hacía dudar en ciertos momentos. Pero su espíritu competitivo la impulsaba a ver cada sesión como un entrenamiento más, similar a cuando se preparaba para una gran carrera. Si antes corría series de velocidad bajo el sol ardiente, ahora debía soportar la presión de los arneses y la exigencia de mantener el equilibrio durante unos pocos segundos. El cronómetro había sido sustituido por la paciencia, y las marcas que buscaba batir eran las de su propia limitación física. Tal evolución en su perspectiva la hacía apreciar el deporte y la vida de una forma más profunda y reflexiva. El equipo médico, sorprendido por la determinación de María, comenzó a implementar metas más ambiciosas en sus planes de rehabilitación. Ahora ya no hablaban de si volvería a caminar, sino de cuándo lo haría y cómo se podrían optimizar sus avances. Esta confianza renovada en la capacidad de la paciente creó un clima sumamente favorable para el aprendizaje. Cada sesión se planificaba con objetivos claros y alcanzables, que se iban incrementando de manera progresiva. María, por su parte, respondía con el mismo empeño que tenía cuando buscaba rebajar segundos en la pista de atletismo. En paralelo, su familia se encargaba de acondicionar la casa para que fuera más accesible a su situación. Instalaron pasamanos y barras de apoyo en pasillos y baños, pusieron rampas y reorganizaron muebles para que el lugar fuera seguro y cómodo. Este proceso, lejos de ser desalentador, se transformó en un recordatorio constante de que su rehabilitación avanzaba y de que existía un equipo completo dispuesto a apoyarla. Con cada mejora en su movilidad,
También se iban reduciendo los accesorios de adaptación que necesitaba en el hogar. Los médicos, fisioterapeutas y psicólogos coincidían en una cosa. María no solo trabajaba su cuerpo, también entrenaba su mente y su espíritu para salir adelante. Era habitual verla en su habitación, tras una larga jornada de ejercicios, leyendo libros de superación personal o escribiendo en un diario sus reflexiones y aprendizajes. Se dio cuenta de que expresar sus emociones en el papel la ayudaba a procesar los días malos, a celebrar los días buenos y a reconocer patrones en su evolución. Además, esto le servía de terapia ocupacional, mejorando la motricidad fina de sus manos y la coordinación de sus brazos, que también se habían visto afectados tras el accidente. Fue así como, de forma gradual, la silla de ruedas dejó de ser un símbolo de derrota para convertirse en una herramienta temporal, un medio que utilizaba mientras fortalecía sus extremidades. Llegó un momento en que, de manera muy pausada y con ayuda de barras, dio sus primeros pasos sostenida por sus terapeutas. La emoción fue tan grande que se mezclaron risas y lágrimas de todos los presentes en la sala. Aunque esos pasos fueran limitados y dolorosos, significaban el umbral de una nueva etapa. Era el primer vistazo real de que caminar no era ya solo un ideal, sino una posibilidad tangible que se acercaba cada vez más. El avance de María no era lineal, pues hubo recaídas, contracturas y episodios en los que su cuerpo parecía retroceder. Sin embargo, cada obstáculo le enseñaba a gestionar mejor sus límites y a redoblar esfuerzos. Con frecuencia, la asaltaba la ansiedad de querer ir más rápido, algo muy propio de su mentalidad de atleta. Pero el equipo de rehabilitación le recordaba la importancia de respetar el ritmo de su cuerpo y la necesidad de no sobrecargarlo para evitar nuevas lesiones. De esta forma, equilibró su impaciencia con la paciencia, encontrando un ritmo de trabajo constante que no pusiera en riesgo todo lo logrado. Fue en este periodo cuando decidió plantearse un objetivo sorprendente, casi audaz: no conformarse con caminar, sino volver a correr en una competencia oficial. La idea surgió una tarde en la que conversaba con un amigo atleta, quien bromeó diciendo: «Cuando vuelvas a las pistas, te reto a correr una media maratón conmigo». Lo que inicialmente fue un comentario casual, se convirtió en una chispa que encendió la antigua pasión de María. Pese a que la media maratón era una distancia que nunca había corrido ni siquiera antes del accidente, la motivación que generaba esa meta en su interior fue absoluta. Tan pronto como lo expresó en voz alta, sintió que su alma se inundaba de un nuevo propósito. Obviamente, su anuncio generó toda clase de reacciones. Algunos en el centro de rehabilitación pensaron que era una expectativa exagerada. Otros, en cambio, lo recibieron con admiración, convencidos de que si alguien podía lograrlo, esa persona era María. Su familia sintió una mezcla de emoción y temor, pues la idea de forzar su cuerpo hasta esos niveles después de una lesión tan grave sonaba arriesgada. No obstante, la apoyaron con firmeza, sabiendo que la determinación de su hija era una fuerza poderosa que los médicos no podían cuantificar fácilmente. Fue así como, tras consolidar los primeros pasos y adquirir algo de autonomía con bastones, María empezó a incorporar ejercicios de resistencia, fortalecimiento y cardio adaptado para preparar su cuerpo a un eventual trote. El proceso era largo y a veces frustrante, pero cada día era una oportunidad para acercarse a su objetivo. Con el apoyo de su antiguo entrenador, elaboraron un plan en el que se contemplaban los riesgos y se ajustaban los ejercicios según su progreso o retrocesos ocasionales. Poco a poco, su cuerpo fue recordando la mecánica de correr, y aunque sus piernas aún estaban lejos de alcanzar la velocidad o la potencia de antaño, la sensación de libertad regresó a su espíritu. Llegado este momento, la determinación de María era innegable. Ya no solo aspiraba a caminar, sino que se había trazado como meta correr una media maratón. Con la ayuda de su fisioterapeuta, de su psicólogo y de su entrenador, fue diseñando un plan integral que tuviera en cuenta tanto la progresión de su fortaleza física como la necesidad de cuidar su salud mental. Para evitar expectativas poco realistas, se fijaron metas a corto plazo, como caminar sin bastones durante 1 minuto, trotar unos metros en cinta con asistencia o mejorar gradualmente su equilibrio. El enfoque era respetar los tiempos de su cuerpo, pero sin perder de vista la gran carrera que quería afrontar.
Cada logro en el día a día era celebrado como un paso firme hacia la meta más ambiciosa. La familia, al ver los avances de María, comenzó a participar más activamente en su rutina. Organizaban caminatas suaves en parques cercanos, siempre con alguien a su lado por precaución. Estos paseos tenían un doble propósito: ayudarla a ganar confianza al desplazarse y, a la vez, permitirle reconectar con la naturaleza y con los entornos al aire libre que tanto amaba. Poco a poco, la imagen de María aferrada a sus bastones, moviéndose con cierta dificultad pero con la mirada fija al frente, se volvió habitual para los vecinos de la zona. Muchos la saludaban con sonrisas de admiración o le decían frases de ánimo, reforzando su convicción de que iba por el camino correcto. El camino, sin embargo, no estuvo exento de tropiezos. Con frecuencia, María enfrentaba contracturas, dolores articulares y sobrecargas musculares, síntomas de un cuerpo que se estaba readaptando a la actividad. Tenía que equilibrar la dedicación intensa con periodos de descanso para evitar agravar lesiones y arruinar sus progresos. La tentación de esforzarse más allá de sus límites, típica de la mentalidad competitiva, aparecía de vez en cuando, y en esos momentos era crucial la supervisión de sus terapeutas y el consejo de su entrenador. Ella comprendía que, si quería llegar a la media maratón en las mejores condiciones, debía ser cuidadosa y disciplinada. En paralelo, su fortaleza mental seguía siendo cultivada. El psicólogo deportivo trabajaba con ella en la gestión de la frustración, especialmente en días en que, por razones físicas, no podía entrenar al nivel deseado. Aprendió a reconocer que el proceso de recuperación no era una línea recta, sino una espiral ascendente con altibajos. A cada recaída le correspondía un periodo de aprendizaje que, más adelante, se traduciría en un salto cualitativo en su evolución. Con esta óptica, las fases de reposo obligado dejaban de ser un castigo para convertirse en oportunidad de introspección, autoconocimiento y preparación para la siguiente etapa de entrenamiento. Mientras tanto, su entrenador aplicaba toda su experiencia en atletismo de élite para adaptar las rutinas de María. Sabía que no se trataba solo de recuperar la movilidad, sino también de fortalecer la resistencia cardiovascular y muscular para completar 21 kilómetros en una media maratón. Planificó programas de ejercicios en piscina para reducir el impacto en las articulaciones, entrenamientos con bandas elásticas para fortalecer músculos específicos y uso de bicicletas estáticas para incrementar la capacidad aeróbica. Aunque los resultados no eran inmediatos, la constancia dio frutos y, con el tiempo, María fue sintiéndose más segura de sus avances. Un hito determinante sucedió cuando logró trotar por primera vez, sin asistencia, en la cinta del gimnasio durante 1 minuto completo. Las lágrimas brotaron con tanta intensidad que tuvo que detenerse para recuperarse, pero aquello no importaba. Había conseguido algo que muchos consideraban imposible tras su accidente. Esa pequeña gran victoria se viralizó en sus redes sociales, donde miles de personas la felicitaban y la animaban a seguir. Aquella explosión de cariño la conmovió y la inspiró a ser cada vez más vocal sobre la importancia de la perseverancia y la fe en uno mismo. A partir de entonces, trotar se convirtió en parte fundamental de su rutina de entrenamiento. Empezó con sesiones muy cortas, de no más de 2 o 3 minutos, intercaladas con periodos de descanso para no forzar demasiado las piernas. Progresivamente, aumentó la duración y la frecuencia, sintiéndose cada vez más cómoda con la técnica y volviendo a desarrollar la memoria muscular de antaño. Su entrenador enfatizaba la necesidad de mantener una buena postura y ritmo controlado para evitar desequilibrios o caídas, pero al mismo tiempo la impulsaba a ir un poco más lejos cada vez, sabiendo que la mente de la atleta respondía mejor cuando se le presentaban retos constantes. Este progreso transformó la visión que los médicos tenían sobre el caso de María. Para muchos de ellos, seguía siendo un misterio cómo la joven había logrado no solo recuperar la capacidad de caminar, sino también volver a correr. Se hablaba de su disciplina, de su alta tolerancia al dolor, de la calidad de la fisioterapia, pero sobre todo se coincidía en algo esencial: su fuerza de voluntad. María se había convertido en la personificación de la idea de que la mente y el cuerpo están profundamente conectados y que, con la combinación adecuada de ciencia médica, entrenamiento sistemático y actitud positiva,
se pueden forzar los límites de lo que se creía posible. En este quinto punto de su historia, la vida de María dejó de ser únicamente un esfuerzo de rehabilitación para pasar a ser una inspiración para todo aquel que se encontraba en una situación difícil. De alguna manera, se convirtió en una coach emocional para amigos y seguidores que atravesaban problemas de salud, dificultades financieras o rupturas personales, y que veían en ella un ejemplo tangible de superación. Al responder sus mensajes, María enfatizaba el poder de levantarse cada mañana con un objetivo claro y de no perder la fe, incluso cuando los resultados tardan en llegar. Mientras tanto, su rutina se volvía cada vez más demandante. Reservaba las mañanas para las terapias de fortalecimiento y movilidad, las tardes para entrenamientos aeróbicos y las noches para la lectura, la meditación y la preparación mental. Era un horario que recordaba sus épocas de atleta de alta competencia, con la salvedad de que el fin no era ganar una medalla, sino conquistar su propia libertad de movimiento. La media maratón se erigía ante ella como un desafío inédito, un sueño que todavía parecía distante, pero alcanzable a medida que acumulaba kilómetros a sus espaldas. Hubo momentos en los que su cuerpo se quejaba con dolores insoportables y la fatiga mental amenazaba con derribar sus ánimos. En esas ocasiones, recobraba fuerzas al pensar en las palabras de tantos seguidores que habían encontrado coraje en su historia, o al recordar sus propias charlas motivacionales, donde afirmaba que el éxito reside en la capacidad de insistir cuando todo parece perdido. Se veía a sí misma de niña, corriendo descalza por la playa, y comprendía que ese mismo espíritu aventurero e incansable seguía vivo en su interior, reclamándole que no se diera por vencida. La casa familiar, antes repleta de trofeos de atletismo, ahora estaba adornada con otro tipo de símbolos de victoria. Una foto de María con sus primeros pasos asistidos, pósters con frases motivacionales, la silla de ruedas que usaba cada vez menos y los bastones que la acompañaban en trayectos más largos. Todo formaba parte de una transición que, aunque dolorosa y desafiante, era también hermosa de contemplar. Aquel hogar se había convertido en un santuario de superación, un testimonio vivo de cómo la adversidad puede transformarse en un llamado a la grandeza interior. Con la determinación de una persona que conoce la meta y no se desvía de ella, María avanzó en este punto de su historia con pasos cada vez más firmes. Se acercaba el momento de tomar la decisión definitiva, inscribirse en esa media maratón que representaba su mayor anhelo y, a la vez, un riesgo considerable. Todavía le quedaba un largo tramo por recorrer, y las dudas asomaban cuando, tras un día especialmente duro, veía sus piernas temblar y pensaba que tal vez no estaba lista. Pero en su corazón resonaba la convicción de que si una parte de ella había recuperado la capacidad de correr, era porque debía continuar hasta alcanzar la meta. Cuando llegó el momento de inscribirse en la media maratón, María sintió un escalofrío de emoción y nerviosismo al escribir su nombre en la lista de participantes. Era una carrera popular en su ciudad, a la que cada año se apuntaban miles de personas, desde corredores experimentados hasta aficionados que buscaban un reto personal. Para ella, significaba algo mucho más trascendental, la culminación de un proceso de renacimiento, la oportunidad de demostrar a sí misma y al mundo que su parálisis parcial había sido, en lugar de un punto final, el inicio de una nueva historia de superación. Con el número de dorsal en sus manos, tomó una fotografía que publicó en redes sociales, acompañada de un mensaje contundente, por los sueños que parecían imposibles. El anuncio generó un revuelo inmediato. Algunos la felicitaban y celebraban su valentía, mientras otros expresaban preocupación por su salud, dudando de que pudiera completar semejante hazaña. María, sin embargo, se mantuvo firme, recordando todos los obstáculos superados hasta ese día. Consciente de que no podría afrontar los 21 kilómetros como lo haría un corredor en plenitud de condiciones, acordó con su entrenador una estrategia basada en intervalos de trote y caminata que le permitiría dosificar las energías y evitar lesiones. Aún así, sabía que completar la prueba no sería sencillo. El simple hecho de estar en la línea de salida ya constituía un milagro a ojos de muchos. Durante las semanas previas, intensificó sus entrenamientos, siempre supervisada por el equipo de fisioterapia y acompañada por amigos corredores que la apoyaban incondicionalmente. Salían a trotar por rutas suaves,
haciendo paradas cuando ella sentía dolor en las piernas o necesitaba regular la respiración. Además, seguía asistiendo religiosamente a sus sesiones de rehabilitación para no descuidar el progreso de la movilidad y prevenir cualquier recaída. La mezcla de atletismo y terapia se había convertido en su día a día, forjando un carácter aún más resistente. Las noches anteriores a la carrera, María casi no pudo conciliar el sueño. Afloraban los recuerdos de cómo el accidente cambió su vida y las voces de los médicos que un día le dijeron que jamás volvería a caminar. Se repetía a sí misma que había llegado demasiado lejos para darse por vencida, que cada paso recorrido, desde la silla de ruedas hasta la pista de entrenamiento, era prueba de su fortaleza. Al despertar por las mañanas, se vestía con su ropa deportiva y realizaba ligeros estiramientos frente al espejo, observando con gratitud a un cuerpo que, pese a no ser el mismo de antes, le había enseñado el verdadero significado de la resiliencia. Finalmente, llegó el día tan esperado. El ambiente de la carrera era festivo, música, aplausos, el murmullo de miles de participantes ansiosos por empezar. María llegó acompañada por su familia, su entrenador y algunos amigos incondicionales. Antes de dirigirse al punto de partida, abrazó a sus padres con lágrimas en los ojos, sabiendo todo lo que habían sacrificado y sufrido junto a ella. El sol despuntaba sobre la ciudad, iluminando su rostro sereno y decidido. Al colocarse en la línea de salida, notó que otros corredores la reconocían por las noticias o sus publicaciones, y la saludaban con gestos de admiración y cariño. Ella respondió con una sonrisa y un nudo en la garganta. Cuando la señal de arranque resonó, la multitud comenzó a moverse. María, fiel a su estrategia, inició con un trote muy leve, casi como un calentamiento, controlando su respiración y concentrándose en la técnica. Durante los primeros kilómetros, se sintió bien, arropada por la adrenalina colectiva y la emoción de ver a personas de todas las edades corriendo a su lado. Sin embargo, consciente de su condición, no tardó en alternar tramos de caminata para no fatigar sus músculos prematuramente. El entrenador y algunos amigos iban a su alrededor, apoyándola y recordándole la importancia de mantener un ritmo constante y seguro. A medida que el sol ascendía, el calor se hacía más intenso, y los kilómetros se sucedían con lentitud. Para María, cada kilómetro era un pequeño triunfo, un recuerdo vivo de todas las veces que había tenido que esforzarse en la rehabilitación para dar tan solo un paso. Cuando alcanzó el kilómetro 10, miró su reloj y sintió que le costaba cada vez más respirar con fluidez. Sus piernas empezaban a mostrar signos de cansancio y dolor, pero su determinación era más fuerte que el desgaste físico. Beber agua y respirar profundamente se convirtieron en sus mejores aliados, junto con el apoyo emocional de quienes la alentaban a cada paso. Cerca del kilómetro 15, las dudas volvieron a surgir. Un calambre en la pantorrilla izquierda la obligó a detenerse unos minutos. Se sentó en el borde de la calzada mientras su entrenador le aplicaba un breve masaje y le ofrecía líquidos. Algunos corredores que pasaban también le dedicaban palabras de ánimo. La experiencia era tan intensa que, por un instante, se preguntó si sería prudente seguir forzando su cuerpo. Sin embargo, el recuerdo de tantas sesiones de fisioterapia, de tantas lágrimas derramadas y de los miles de mensajes de apoyo la impulsó a levantarse de nuevo. Si he llegado hasta aquí, puedo llegar a la meta, se repitió. Los últimos kilómetros resultaron épicos. El ritmo era lento, alternando caminata y trote ligero, pero cada metro avanzando representaba la victoria de su espíritu sobre la adversidad. Aun con el dolor en aumento, no dejó de sonreír. Su mirada reflejaba una mezcla de determinación, sufrimiento físico y una alegría casi indescriptible. Al aproximarse a la recta final, escuchó los aplausos de un público que, al notar su esfuerzo, se volcó en vítores y elogios. Sus padres y amigos corrían junto a ella, fuera del circuito oficial, gritándole con euforia que lo estaba logrando. El paso de la meta fue uno de los momentos más emocionantes de su vida. Entre gritos, aplausos y la música que resonaba en el fondo, María cruzó la línea de llegada con lágrimas en los ojos y el corazón palpitando a mil. Se derrumbó en los brazos de su entrenador, quien también contenía la emoción con dificultad.
Había completado la media maratón, desafiando los límites de su cuerpo y desmintiendo las sentencias médicas que un día parecieron inamovibles. La euforia tras la carrera fue inmensa. Los organizadores le entregaron una medalla de participación que, para ella, equivalía a la más valiosa presea de su historia. En entrevistas posteriores, con la voz entrecortada, agradeció a su familia, a los profesionales que la apoyaron y, sobre todo, a esa fuerza interior que la impulsó a no aceptar un nunca más. Muchos medios locales destacaron su hazaña y la presentaron como un ejemplo de coraje y determinación. Sus redes sociales se llenaron de mensajes conmovedores, de historias de personas que habían encontrado en ella la inspiración para no rendirse ante sus propios desafíos. La recuperación tras la media maratón fue inevitablemente dura. Sus músculos, resentidos por el esfuerzo, necesitaron varios días de reposo y cuidados especiales. No obstante, en su mente se forjó la convicción de que lo había logrado, de que había regresado a las pistas de la forma más épica posible. Su cuerpo magullado se sentía victorioso, pues cada dolor representaba un testimonio de vida, un recordatorio de que, contra todos los pronósticos, había conquistado su sueño. Mientras descansaba con sus piernas extendidas, no podía evitar sonreír al pensar que, pese a todo, seguía siendo una atleta. Su esencia nunca se perdió, solo tuvo que transformarse para reaparecer con más fuerza que nunca. El logro de María de cruzar la meta de la media maratón marcó el inicio de una nueva etapa de su vida, en la que su historia de superación cobró una dimensión aún mayor. De pronto, se convirtió en una figura pública a la que invitaban a congresos, programas de televisión y eventos solidarios para contar su experiencia. Lejos de dejarse deslumbrar por la fama pasajera, ella decidió canalizar esa atención hacia la promoción de la rehabilitación integral y la importancia del cuidado de la salud mental en los procesos de recuperación. Se propuso usar su voz para defender a quienes, por dificultades económicas o falta de acceso, no podían costearse terapias avanzadas o sillas de ruedas especializadas. Con ese fin, se unió a organizaciones benéficas dedicadas a la inclusión de personas con discapacidad en el deporte. Participó en campañas de concientización sobre la seguridad vial, narrando su propia vivencia del accidente para subrayar la responsabilidad que todos tenemos al volante. Incluso lideró colectas de fondos para comprar equipamiento de rehabilitación para pacientes de bajos recursos. Cuanto más conocía la realidad de otros casos, más agradecida se sentía por las oportunidades y el apoyo que recibió, y más firme era su propósito de tender una mano a quienes lo necesitaran. Por otro lado, su nombre resonaba en el ámbito deportivo como el de la atleta que volvió de lo imposible. Recibió invitaciones de carreras populares y maratones benéficas que deseaban contar con ella como madrina honorífica, y cada vez que pronunciaba un discurso en la línea de salida, recordaba la lucha personal que atravesó. Se había convertido en un símbolo viviente de la idea de que los límites a menudo son mentales, y de que la perseverancia puede tumbar barreras aparentemente infranqueables. Sin embargo, no permitió que la admiración pública la alejara de la realidad de su día a día, que seguía contemplando ejercicios de rehabilitación y chequeos médicos periódicos para mantener la salud de sus piernas. En su círculo más íntimo, la familia y los amigos celebraban su renacer con orgullo, pero también con una cierta cautela. Entendían que, aunque había demostrado que podía correr, su cuerpo aún requería cuidados constantes y un ritmo de entrenamiento mesurado. En ese sentido, su entrenador se convirtió en una suerte de guardián, asegurándose de que María no sobrepasara los límites recomendados. Ella, por su parte, empezaba a equilibrar mejor su impaciencia de atleta con la responsabilidad de mantenerse sana. Aprendió que escuchar las señales de cansancio, dolor o estrés era tan importante como empujarse a mejorar. El psicólogo deportivo que la había acompañado en todo ese camino notó una evolución notable en la autoestima de María. Las sesiones ya no se centraban tanto en la superación de traumas o temores, sino en la búsqueda de nuevos horizontes que alimentaran su pasión por la vida y el deporte. Hablaron, incluso, de la posibilidad de que María pudiera dedicarse profesionalmente a la motivación de otras personas, ya fuera a través de conferencias, talleres o incluso escribiendo su propio libro. La idea,
que al principio le parecía ambiciosa, empezó a tomar forma cuando reconoció la fuerza que tenían sus palabras y la necesidad que hay de historias que inspiren a la sociedad. Con la misma determinación con la que afrontó su recuperación, María comenzó a dar forma a un proyecto que bautizó como Recorrer la Vida, un programa de talleres que combinaba entrenamiento físico ligero con charlas de superación personal. Su objetivo era reunir a personas con diferentes limitaciones físicas o mentales y guiarlas en una experiencia que mezclara la práctica deportiva con dinámicas de autoconocimiento. Las primeras sesiones se llevaron a cabo en instalaciones cedidas por el ayuntamiento de su ciudad, y al ver la felicidad y la motivación en los rostros de los participantes, supo que estaba en el camino correcto. En esos talleres, María enseñaba a los asistentes que correr no es solo una actividad física, sino también una metáfora de la vida. Cada paso representa la decisión de avanzar a pesar del cansancio o de las dudas, y cada meta cruzada simboliza la constancia y el valor de no rendirse. Les hablaba de cómo, en su caso, la fe inquebrantable en sus capacidades y la ayuda de quienes la rodeaban hicieron la diferencia entre quedarse en una silla de ruedas o volver a sentir el viento en el rostro al trotar. También les contaba anécdotas sobre sus inicios en el atletismo, su accidente y la inolvidable sensación de volver a la línea de salida después de haber oído tantas veces que aquello era imposible. A medida que el proyecto creció, surgieron propuestas de otras ciudades para replicarlo en distintos centros deportivos y hospitales. Aunque la logística resultaba a veces compleja, María sentía que cada esfuerzo valía la pena cuando veía la gratitud de quienes se beneficiaban de las actividades. Niños con dificultades motoras, adultos mayores con problemas de movilidad, personas que habían perdido la motivación tras una operación. Todos hallaban en Recorrer la Vida un espacio de compañerismo y esperanza. En más de una ocasión, sintió que el propósito de su existencia se había transformado radicalmente, pasando de la ambición de triunfar en pistas profesionales a la satisfacción de transformar vidas con su ejemplo. A este impulso social se sumó la idea de recopilar su testimonio en un libro que relatara no solo su experiencia, sino también los conocimientos que obtuvo de médicos, fisioterapeutas y psicólogos a lo largo del camino. Deseaba que fuese un manual accesible, con consejos prácticos y reflexiones sobre la resiliencia, la disciplina y la importancia de la red de apoyo. Con la colaboración de un amigo periodista, empezó a redactar borradores que combinaban su propia voz, en primera persona, con entrevistas a los protagonistas de su recuperación. Sentía que, de esa forma, dejaba un legado para futuras generaciones que se enfrentaran a desafíos similares. En paralelo, sus entrenamientos no cesaban. Aunque no planeaba embarcarse en carreras largas de manera inmediata, no descartaba volver a competir en distancias cortas si su cuerpo respondía bien. Mantenía un buen estado físico, sin dejar de lado la moderación. Su rutina seguía incluyendo fisioterapia especializada para prevenir recaídas y fortalecer la columna vertebral, al igual que sesiones de yoga y pilates que contribuían a mejorar su flexibilidad y equilibrio. Disfrutaba cada segundo de actividad física, consciente de que había estado a punto de perder esa posibilidad para siempre. Este séptimo capítulo de la historia de María nos muestra cómo una hazaña deportiva puede convertirse en un trampolín para el desarrollo personal y la labor social. Su victoria no se quedó en los 21 kilómetros recorridos, sino que se extendió a la comunidad que vio en ella una fuente de esperanza. Su vida se llenó de nuevos retos, ya no enfocados únicamente en romper marcas de velocidad, sino en romper las barreras que impiden a muchas personas acceder a una vida plena. Descubrió, además, que los sueños se renuevan constantemente y que, cuando uno se cumple, el corazón siempre puede ampliar sus horizontes para acoger nuevos proyectos y desafíos. Con la consolidación de sus proyectos y su creciente influencia como figura pública, María abrazó un propósito más amplio: trascender la etiqueta de atleta discapacitada para convertirse en un símbolo universal de superación, demostrando que el verdadero poder del deporte radica en su capacidad para transformar vidas. En esta fase final de su historia, ella empezó a recibir invitaciones para hablar no solo ante deportistas o personas con discapacidad, sino también ante ejecutivos de empresas, estudiantes de universidades, comunidades rurales y foros internacionales dedicados a la resiliencia. Durante esas presentaciones, la narrativa que construyó fue clara y contundente, la de una joven que,
Tras un accidente que le arrebató la movilidad, se negó a aceptar el diagnóstico de que nunca más volvería a caminar y que, con años de esfuerzo, disciplina y amor, logró no solo caminar, sino correr. Desde allí, su mensaje giraba en torno a la idea de que todos enfrentamos nuestras propias parálisis en la vida, miedos, inseguridades, fracasos, y que, con la mentalidad adecuada, podemos reentrenar nuestra mente y nuestro corazón para superarlas. Sus palabras resonaban con quienes batallaban problemas financieros, emocionales o laborales, pues mostraba que las herramientas de la resiliencia son universales. En más de una ocasión, fue invitada a participar en seminarios de innovación médica, junto a doctores y científicos que estudiaban nuevos tratamientos para lesiones de columna. Su experiencia aportaba un punto de vista humano, recordando la importancia de no subestimar el rol de la motivación y la esperanza en la recuperación de los pacientes. Quienes antes solo veían números y estadísticas encontraban en María la prueba tangible de que cada paciente es un mundo único, lleno de posibilidades que pueden escapar a los diagnósticos más pesimistas. Este intercambio de perspectivas generó en ella un profundo respeto por la ciencia, al tiempo que reforzó su convicción de que la voluntad personal puede ser determinante. Mientras tanto, su iniciativa a recorrer la vida se expandía, abarcando diferentes modalidades según las necesidades de cada comunidad. En algunas regiones, organizaban mini carreras inclusivas para niños y adultos con distintas capacidades motrices. En otras, ofrecían talleres formativos sobre la prevención de lesiones y hábitos saludables. Para María, ver a personas que jamás habían considerado correr dando sus primeros pasos en una pista improvisada era un recuerdo constante de su propio proceso de rehabilitación. Cada sonrisa y cada paso tembloroso en esos eventos le devolvían la energía que ella misma había invertido años atrás. Desde el punto de vista personal, María disfrutaba de una estabilidad emocional que en los inicios de su recuperación parecía inalcanzable. Su familia seguía siendo su pilar fundamental, y ella encontraba tiempo para compartir momentos de ocio, celebrar fechas especiales y cultivar nuevas aficiones. Había descubierto el gusto por el senderismo moderado, explorando la naturaleza con la misma curiosidad con la que antes se lanzaba a las pistas de atletismo. A pesar de las secuelas que aún sentía en su cuerpo, se maravillaba de su habilidad para escalar pequeñas colinas o caminar por senderos rocosos. Cada excursión era un recordatorio de que su vida se había ampliado en direcciones que jamás imaginó. Tampoco descuidó la relación con su antiguo entrenador ni con los fisioterapeutas que la acompañaron desde el principio. Seguían siendo parte de su círculo cercano, y ella se aseguraba de agradecerles continuamente por su apoyo. Con frecuencia, organizaba reuniones o comidas en las que compartían anécdotas, evaluaban sus progresos y, sobre todo, celebraban la amistad y el cariño que había surgido de la adversidad. En esas charlas, rememoraban los primeros momentos tras el accidente, cuando nadie imaginaba que pudiera volver a caminar, y comparaban esa incertidumbre con la realidad actual, tan llena de logros. Tras varios años de dar conferencias y de hacer crecer sus proyectos sociales, decidió plasmar toda su experiencia y aprendizajes en un libro autobiográfico que finalmente fue publicado con el título Volver a correr, mi camino de fe y coraje. En sus páginas, narró los detalles más íntimos de su proceso, desde la angustia de despertar en el hospital y oír aquel diagnóstico devastador, hasta la indescriptible emoción de cruzar la meta de la media maratón. El libro incluía, además, testimonios de su familia, médicos y compañeros de rehabilitación, así como reflexiones propias sobre la fuerza interior, la gratitud y la importancia de rodearse de personas que sumen. La obra tuvo un éxito notable, siendo traducida a varios idiomas e invitándola a presentarla en distintos rincones del mundo. Por otro lado, su incursión en el mundo editorial no mermó su pasión por el deporte. Conservando un entrenamiento regular, aunque moderado, participaba en carreras benéficas y se atrevió a probar disciplinas nuevas, como el ciclismo adaptado y la natación. No lo hacía con fines competitivos, sino más bien para inspirar a otros y mantener su cuerpo activo. Con el paso del tiempo, su nombre se asoció con el empoderamiento y la transformación personal, al punto de que varias marcas deportivas la eligieron como embajadora. Gracias a estas alianzas,
pudo destinar recursos adicionales a la formación de entrenadores especializados en rehabilitación deportiva. Si bien había alcanzado muchos sueños que parecían imposibles, María jamás olvidó el accidente que originó su historia de superación. De vez en cuando, visitaba el sitio donde ocurrió el hecho, no para revivir el trauma, sino para recordarse a sí misma la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada instante. Colocaba flores a un costado de la carretera en honor a quienes no tuvieron su misma suerte y se prometía seguir luchando para que la educación vial fuese prioritaria en todo el país. Esa mezcla de humildad y propósito daba forma a su carácter, haciendo que cada paso que daba fuera una manifestación de gratitud y un compromiso con el cambio positivo. El cierre de su historia no radica en un final espectacular, sino en la constatación de que su lucha, de cierta forma, nunca terminará. Las secuelas físicas estarán presentes, y la labor social que emprendió requerirá atención constante. Sin embargo, si algo demostró María es que la grandeza del ser humano puede emerger precisamente de sus límites y temores. Hoy, su vida es el claro ejemplo de que una caída puede convertirse en la antesala de un vuelo más alto de lo que uno creía posible, y de que los verdaderos campeones no son los que jamás tropiezan, sino los que, tras tropezar, se levantan con el doble de fuerza y esperanza. Con esa convicción, ella sigue adelante, escribiendo nuevos capítulos que reflejan un espíritu indomable y un corazón dispuesto a iluminar el camino de quien aún busca una razón para creer. En cada paso que da, en cada conferencia que dicta, en cada abrazo que ofrece a un desconocido en rehabilitación, late la certeza de que el accidente no la definió, sino que la impulsó a hacer algo más grande de lo que ella misma había soñado. Y así, con el firme paso de una mujer que renunció a rendirse, María demuestra día tras día que, en efecto, no hay imposibles para quien se atreve a creer y a trabajar por su meta. Si te inspiró esta historia, no olvides dejar tu comentario y compartir este video para que más personas puedan descubrir el poder de creer en sí mismos y en los demás. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.